Contarles que Fabián es psicólogo de la Universidad Central, egresado y docente de la carrera de psicología, que se ha desarrollado en el área de la psicología social comunitaria. Voy a pedir que apaguen sus micrófonos, por favor, porque si no vamos a escuchando ahí cómo nos acoplamos. También decirles que Fabián desarrolló sus estudios de magíster en análisis sistémico aplicado a la sociedad en la Universidad de Chile y hoy participa en este nuevo coloquio de la carrera, ¿cierto? Y final de esta semana de reflexión denominado Estrategias colectivas en organizaciones sociales. Está acompañado y agradezco también la presencia en este coloquio de Karen Soto, integrante de la Escuela Comunitaria Nuestra América Ciudad de Talca, de Natalia Ruz, integrante del Cabildo autoconvocado de la población Chile San Joaquín. Muchas gracias a los tres por este coloquio y bueno, damos inicio entonces a este conversatorio que se realiza el día de hoy. Fabián, muchas gracias. Bien, muchas gracias Carolina. Primero que todo agradecer el espacio que la universidad, ¿cierto?, genera para este tipo de reflexiones, agradecer a los y las asistentes, a los estudiantes, a las estudiantes, personas que puedan estar desde afuera también viendo esto. Y la idea, ¿cierto?, la invitación es que podamos dialogar, reflexionar. Les cuento un poco cómo va a ser la metodología. Yo voy a hablar 15 a 20 minutos máximo, voy aquí a controlármelo por reloj. Un poco dando algunas nociones, algunos conceptos que me parecen relevantes desde la psicología social para abordar este tema que hemos planteado. Y luego va a hablar Natalia Ruz, que es integrante del Cabildo autoconvocado de la población Chile, de acá de San Joaquín. Y va a hablar también Karen Soto de Talca, de una escuela comunitaria, que también han seguido autogestionándose y generando acciones desde la organización colectiva. Y ellas van a hablar cada una 15 minutos y después la idea es poder abrir, como ha sido tanto el día lunes y martes con los profesores Pedro y Gonzalo, un diálogo que sea enriquecedor y que permita, ¿cierto?, generar preguntas, reflexiones, etcétera. Así, acá más que la posición de experto, la idea es que es una temática emergente sobre la cual podamos dialogar. Bueno, repetir un poco lo que decía Carolina, quienes se están sumando, ideal que vamos a mantener los micrófonos en silencio mientras las exposiciones ocurran, para que así no tengamos problemas de acople u otros ruidos, ¿sí? Bien. Voy a dar una breve presentación, más que todo, como decía, para plantear algunos temas relevantes. Quiero, a ver, que esto se mueva aquí, sí. Bueno, primero, ¿cierto? La pregunta, pienso que deberíamos hacernos es ¿por qué preguntarnos por las estrategias colectivas, ¿cierto? ¿Por qué el título que, si bien cierto, después lo inventé yo, así que no le puedo echar la culpa a otra persona, pero después con los días, a partir de haberlo escrito, pensaba que podría haber tenido muchas otras formas de plantearlo que podrían haber sido a lo mejor más exactas a lo que después empecé a pensar, digamos, ¿sí? Pero, aún así, ¿por qué pensar en estrategias colectivas? Creo que lo que ha pasado esta semana le da aún mayor relevancia al tema de hoy día, a que lo podamos conversar, a conocer también experiencias de ustedes que han visto, que han escuchado o que participan. El tema es cierto, y esto que nos impactó a todos, yo creo, no porque no lo supiéramos, sino que porque siempre que sale a la luz o que lo volvemos a pensar, debería impactar el tema del hambre, pensar el problema social del hambre, proyectado, ¿cierto?, en esto, pero también en lo que pasó en el bosque, lo que está saliendo por los medios de comunicación, lo que uno puede ver en medios alternativos de comunicación y la respuesta automática que ha venido surgiendo hace algunas semanas de la olla común. Esto es quizás como la respuesta emblemática, pero sin duda han habido muchas otras que Karen, Natalia nos van a presentar, pero la olla común que rememora también cierto pasaje histórico relevante en nuestra historia de país, ¿cierto? En el año 82, en los años 40, en los años 50, la olla común como forma de organización colectiva desde abajo, desde las mismas comunidades, ha sido un tema relevante. Y también llevar
a que no vamos a hablar solo del COVID-19, no es solo un problema de salud, es un problema sociosanitario, ¿sí? Y aquí recojo una palabra del profesor Jorge Unger, que ha insistido bastante con esta idea, y la recojo porque, claro, efectivamente esto no es una idea de economía versus salud, abordamos el problema desde la complejidad sistémica que tiene, en la cual no podemos separar y decir, vamos a hablar solo de salud mental, solo de salud física o solo de la economía. Eh, Todo está imbrincado y las comunidades también son parte de estas discusiones, de estas disputas también, disputas de discurso, disputas de acciones, pero también reflexiones. Entonces, en ese sentido, esto de lo que estamos hablando no es solo un problema de salud, es una crisis sociosanitaria con componentes sociales, con componentes de salud, con componentes económicos y que van a profundizar probablemente la grieta de un modelo socioeconómico que ya vimos que empezó fuertemente o públicamente posterior al 18 de octubre y el estallido social o el estallido popular. Y entonces esta ha sido una semana fuerte, ha sido una semana cargada de contenido, cargada de emociones, que a las personas que vivieron el 82 estoy seguro que esto les tiene que también rememorar muchas situaciones, ver militar en las calles también debe rememorar muchas situaciones. Entonces, este es un campo en el cual la psicología social comunitaria, creo tiene mucho que decir, tiene mucho que reflexionar y por lo tanto es una misión nuestra y nos provoca a pensar. Hay algunos conceptos que voy a pasar rápido, pero que la idea es poder instalar alguna idea para que después las podamos conversar, ¿sí? Porque si no podría ser muy largo como explayarse en cada uno por sí solo, ¿sí? Podría ser una parte. Pero relevar esto, el tema de cómo el hambre se ha instalado como tema, como crisis profunda, y la comunicación que ocurre. O sea, vemos esta proyección y que ayer fue la polémica de, al parecer, hubiese alguien que intentó que no hubiese más proyecciones, y eso habla de algo, ¿sí? De algo que está en disputa, de discursos que están ahí dialogando y que se están discutiendo. Y por lo tanto, la organización comunitaria también es parte de eso, no es solo el apoyo social, no es solo una idea de lo que está involucrado, sino que en realidad también una disputa ético-política, y eso me gustaría que pudiéramos reflexionar hoy día. El enfoque que tiene esto evidentemente está desde la interacción social, por eso, como bien decía Carolina, mi experiencia ha estado desde la psicología social comunitaria, las políticas públicas, y la idea es que podamos hablar de lo cotidiano, pero eso cotidiano no por ser cotidiano no tiene una relevancia o no tiene una capacidad teórica incluso profunda, sino que por ser cotidiano, ¿sí? Sino que lo cotidiano es lo que nos rodea, lo que está en el día a día, son los problemas sociales y son las consecuencias de esta crisis sociosanitaria. Y como el concepto de comunidad, en el cual tampoco no vamos a profundizar y a filosofar en relación a lo que es o no la comunidad, sino que vamos a pensar la comunidad como ese conjunto de personas que hoy día está actuando, que está poniendo incluso en tela de juicio esta idea de la ruptura del tejido social o que nos va a hacer pensar cómo el tejido social emerge nuevamente o siempre estuvo y despertó. Eso es algo que podríamos discutir. Una primera idea que me gustaría abordar cuando hablamos de acciones colectivas es la idea del apoyo mutuo. Cuando hablamos de acciones colectivas no es cualquier acción, no es, cierto, como, no sé, hacer esta fiesta en Maipú en plena pandemia, que es una acción colectiva, sino que estamos hablando de aquellas acciones colectivas orientadas hacia el apoyo mutuo. Y cuando uno investiga un poco sobre la idea de apoyo mutuo, podemos observar cómo el apoyo mutuo ha sido una idea que ha ido un poco escondida a la idea de la adaptación, en esta idea darwinista de la sobrevivencia del más fuerte. Ha habido otros discursos alternativos que han ido a la par, que han querido complementar la idea de la adaptación por una idea colectiva. Entiéndase el apoyo mutuo como esa capacidad de ayudarse y que por lo tanto aquellas especies que han logrado sobrevivir a catástrofes, tragedias o que han logrado evolucionar en este marco, ¿cierto?, evolucionista, no son solo aquellas que son más fuertes per se,
como individualmente, sino que son aquellas que han logrado, han sido capaces de generar una organización de colaboración y de apoyo mutuo. Los distintos autores proponen a las hormigas, las abejas, como ejemplos de especies que efectivamente no sobreviven por ser las más fuertes en el ecosistema, sino que por tener redes de colaboración y de apoyo mutuo fuertes. Por lo tanto, una primera idea que hay que derribar es la idea de que el apoyo mutuo es algo que a veces ocurre, que en realidad solo en las catástrofes, sino que más bien el apoyo mutuo es algo que está en lo cotidiano, constantemente. Incluso tampoco es una idea que esté exenta del capitalismo propiamente tal. Sí, el capitalismo ocupa mucho la colaboración. Eh, por lo tanto, lo primero es que el apoyo mutuo ocurre, está presente, ha estado presente siempre en la historia de la humanidad, en la historia de la especie y de la evolución o del desarrollo, pero además el apoyo mutuo genera beneficios, ¿sí? Que un poco en esta idea del bienestar psicosocial. Solo quise traer estas citas de este estudio, pero en realidad... ¿Puede ingresar a su grupo? Si no está asignada... Les recuerdo apagar el micrófono. Entonces, en esta idea, ¿cierto? Solo quise traer esto, pero hay muchos estudios que aportan a cómo el apoyo mutuo genera un efecto, o la percepción de apoyo social genera un efecto tanto bio como psicosocial en las personas. Y por ejemplo esto, ¿cierto? De cómo posterior a ciertas catástrofes, las personas, a partir de percibir el apoyo colectivo, logran superar hechos traumáticos, a diferencia de aquellos que intentan o no tienen redes de apoyo social para poder hacerlo. De ahí toda la teoría que ha emergido de los grupos de apoyo mutuo, grupos de apoyo de pares, por ejemplo, en temas de alcoholismo, en temas de, por ejemplo, abuso sexual, etcétera, donde un par, en la medida de poder colaborar, pueden apoyar en mi bienestar biopsicosocial. En segundo lugar, me gustaría abrir la idea de la ética del cuidado de Carol Gilligan, que sitúa una discusión a ciertos discursos hegemónicos en relación a la idea, por ejemplo, de la independencia o una idea antipatriarcal del cuidado como debilidad. Lo que hace Carol Gilligan es hablar de cuál es la ética del cuidado o cuál debiese ser esta nueva ética del cuidado, una ética desde el feminismo, plantea Carol Gilligan, que lo que va a hacer es cuestionar primero ciertas ideas de independencia, como que nos han enseñado que el ser humano tiene que ser independiente, que el problema del niño es precisamente que depende de un otro, y cuando uno pasa a ser adulto, es ese momento en la vida en la cual uno deja de depender de un otro, de un padre, de una madre, y es capaz de desarrollarse por sí solo en esta sociedad casi entendida como una selva, ¿cierto? En la cual hay que luchar y hay que pelear solo por salir adelante, ser exitoso. Y Carol Gilligan viene a proponernos otro concepto y a decir, ¿qué pasa si en realidad nosotros pensáramos que más que la independencia en nuestras relaciones sociales, lo que debiésemos promover es la interdependencia? Es decir, que la gente aprenda a depender de un otro, o que aprendamos a que es necesario depender de un otro. Pero eso requiere una conciencia o una autoconciencia de la propia vulnerabilidad. O sea, requiere saber en aquello que yo soy fuerte, en aquello que yo tengo recursos, pero también reconocer aquella vulnerabilidad y estar dispuesto a situarla en mi relación con el otro para que el otro me pueda ayudar. Esta idea de la interdependencia es lo que generalmente está a la base de las acciones colectivas de las cuales vamos a hablar junto con Karen y junto con Natalia. Y es que yo no ayudo solo porque quiero hacer beneficencia social, ¿sí? Sino que ayudo porque me entiendo y me comprendo en una red de colaboración con un otro, con una otra, desde la cual podemos desarrollarnos juntos, ¿sí? No ayudo porque yo soy más fuerte que tú, ¿sí? Sino que ayudo porque me identifico también en mi propia vulnerabilidad y por lo tanto luego puedo requerir tu ayuda en otra cosa. Esta idea de la interdependencia, de dejar de ver el cuidado como debilidad, como a quien hay que cuidar es débil, por lo tanto lo que tenemos que hacer es no ser como víctimas del cuidado de otro, de ver la idea del cuidado asociado a lo femenino, la mujer es la que cuida, la mujer es la que se tiene que hacer cargo de los familiares que necesitan ayuda, incluso aunque no sea tu familiar directo,
como la mamá de tu esposo, de tu pareja, ¿sí? Esas ideas son las que critica Carol Gilligan y viene a hablar de qué otra ética del cuidado deberíamos construir, qué otra ética del cuidado estamos construyendo cuando hacemos ollas comunes, cuando hacemos catastros de adultos mayores que viven en mi población. ¿Cuál es el desafío que nos plantea esta otra ética del cuidado? Y por otro lado, eso requiere también una ética diferente de la alteridad, es decir, de cómo yo concibo o cómo construyo o cómo me encuentro con el otro. Enrique Dussel, teórico latinoamericano, ¿cierto?, nos habla de la necesidad de este encuentro y reconocimiento con un otro, pero ya no desde mi propia visión. O sea, él dice, el encuentro con un otro requiere inevitablemente que yo ser interpelado o ser, o ser interpelado por un otro, porque el encuentro real, por decirlo de alguna forma, como dice él, va a implicar que el otro tiene que ser o tengo que observarlo como uno distinto. Aquellos proyectos totalitarios son aquellos que intentan generar uniformidad con el otro, ¿sí? Que lo que yo considero como nosotros es lo válido, lo que es lo otro, por lo tanto, es lo bárbaro, como en un momento los griegos, o lo podemos situar en los nazis o en las dictaduras que hemos tenido, por ejemplo, en Latinoamérica. Por lo tanto, cuando hablamos de estos proyectos colectivos, de estas acciones colectivas de apoyo mutuo, de encuentro con un otro, estamos hablando de observar a un otro, pero no tampoco a cualquier otro. Nos observamos al otro como aquel o aquella que ha sido catalogada, que ha sido excluida del proyecto dominante. Por muchos momentos históricos, los niños, las niñas, las mujeres, la juventud, los jóvenes, los adolescentes, la pobreza entendida como pobreza económica, han sido quienes han sido excluidos y por tanto son un otro a quien dice Enrique Dussel debemos atender. Entonces, volvemos a la idea de estas acciones colectivas que tienen un foco en el apoyo mutuo, en un apoyo mutuo que reconoce una vulnerabilidad en uno mismo, que reconoce la necesidad de reconocer a un otro, que emerge en ese encuentro cara a cara, que también hoy día podríamos pensar y recuestionar en cómo el encuentro que ya no está siendo cara a cara en estos días, sino que es como pantalla a pantalla, de qué forma también puede emerger y cómo eso ha afectado a las acciones colectivas. Son acciones colectivas que aún así están puestas en el territorio o se han complementado con estas tecnologías para a través del pantalla a pantalla reconocer a un otro o a una otra. Y entonces ese otro u otra, ¿cierto?, es aquel que va a escapar de este proyecto, de un proyecto hegemónico, como hablaba ayer Gonzalo, y a quienes tenemos que situar y con quienes hay que reconocer. Y eso va a implicar que va a interpelarme a mí como ser, porque el yo va a emerger en ese encuentro con un otro. Y por lo tanto, cuando estamos hablando de acciones colectivas, son acciones colectivas que están en un proyecto de disputa con un otro proyecto, y eso es inevitable. Cuando hablamos de proyectos capitalistas, de proyectos y hablo de proyectos de formas de relacionarse con un otro, de formas de vivir la vida cotidiana, la acción colectiva es un proyecto que, por ejemplo, disputa la idea de constituirse con el otro como un medio para consumir o como un medio para yo realizarme, ¿sí? Por lo tanto, donde el valor que tiene juntarme con un otro no está puesto en la mediación del otro, sino que en el encuentro efectivo con el otro. Y por lo tanto, esto nos va a llevar a pensar esta idea de, bueno, el tejido social, el efecto que ha tenido el capitalismo, la liquidez de las relaciones sociales, como se ha hablado bastante, el individualismo, y cómo la comunidad entra en este juego. La comunidad desaparece, porque la comunidad, mucho cuando hablamos de lo comunitario, la comunidad pensamos en las organizaciones sociales, organizaciones populares de los años 60, 70 e incluso 80, que a pesar de que había una dictadura, y por tanto se intentaba como esconder estas organizaciones sociales, sin embargo existían, y muchas veces con más fuerza que después en los 90 porque había una idea muy clara contra la cual luchar. Sin embargo, quienes han visto el tema de la organización social ven cómo en los años 90 empieza a haber esta separación o esta disminución o este debilitamiento de la organización social
o también, como algunos autores llaman, la institucionalización de la organización social, lo cual va a generar que pensemos que aparentemente hay una organización popular que ha desaparecido o que ha entrado a una red institucional, ¿sí? Lo cual uno podría pensar que hace crisis en los últimos años. Podríamos ver cuál fue el rol, por ejemplo, de las juntas de vecinos posterior al estallido social. De eso yo creo que nos puede hablar Karen, nos puede hablar Natalia, cómo muchas organizaciones van en paralelo a las juntas de vecinos que también han perdido la credibilidad casi como al nivel de como lo están haciendo los políticos, ¿sí? Ha habido una asociación a nivel territorial de las juntas de vecinos en conjunto con los políticos. Por lo tanto, son proyectos en disputa, en la acción colectiva, la autogestión, el concebirse como comunidad, pero como una comunidad con un objetivo claro que tiene que ver con este otro que lo está pasando mal, que está siendo excluido, como una comunidad que está pensándose en resistencia y que hoy día lo necesitamos. Y esa es una hipótesis o un supuesto a la base. O sea, para que ya sea desde una mirada de las políticas públicas, para que puedan llegar al territorio, para que puedan tener una visión real, necesita comunidad. Pero también desde una mirada como antipolítica pública, de autogestión, de resistencia, también están siendo quienes hoy día pueden dar una ayuda directa a las personas que están pasando hambre, que no están pudiendo trabajar o que están en problemas de salud. Y esto, y ya voy cerrando los últimos 2-3 minutitos, pero estas consecuencias, esto que nos han pedido del distanciamiento social, ocurre en un lugar, y eso también es importante. Así como hablamos de un otro, estas acciones colectivas ocurren en un territorio determinado, ocurren en desigualdades. La crisis sociosanitaria que vivimos no la vamos a vivir todos y todas por igual, dependiendo del género, dependiendo de lo que vivimos, el aumento de las denuncias, de la violencia en el entorno familiar, de la violencia de pareja, nos llama a que el territorio en el que vivimos, no solo como territorio físico, ¿sí? Sino que el lugar va a estar relacionado con el nivel de desigualdades que vamos a tener y cómo esta crisis sociosanitaria nos va a afectar. Por lo tanto, las acciones colectivas también van a emerger como respuesta, como estrategias desde abajo, desde el territorio, por aquella realidad de la cual están viendo, la cual pueden observar. Y entonces requiere, como dice Enrique Dussel, romper con esta idea de totalidad mía. O sea, no es solo las personas que viven una situación desigual las que se van a ayudar. También es posible que otras personas que no viven la misma situación que el otro lo puedan ayudar, que viven en el mismo territorio, que tienen una situación distinta, porque la alteridad responde o nos llama a ser capaces de romper con esta totalidad. Y eso emerge en esta distinción, ¿cierto?, entre lo global, lo local, y cómo emerge entonces esta idea de lo local. Actuamos en lo local, pero ya es imposible estar como absorto de lo que está pasando a nivel global. Y la pandemia es un muy buen ejemplo de esto, porque precisamente no emerge acá en Chile, no ocurre en este lugar primero, sino que es algo global y que ha tensionado también las relaciones internacionales. Y eso ocurre también en lo local. Entonces estas acciones colectivas están pensando constantemente en esta disputa entre el nivel global y el nivel local. De ahí creo que también hay una invitación a Natalia y a Karen, como nos puede hablar del uso de Facebook, del uso de las redes sociales, para llevar aquello local a que se reproduzca a nivel global, ¿sí? Y aquí el último minutito, y también esto es una interpelación a Karen y a Natalia, que nos puedan hablar, ¿cierto?, de ver solo la pandemia por sí sola y olvidarse de que veníamos de un proceso del 18 de octubre, del estallido social. También me parecería que sería un falso corte temporo-espacial, ¿sí?, e histórico-cultural. Muchas de las organizaciones, y esta también un supuesto, una hipótesis mía, mucha de la organización que hoy día está actuando colectivamente en pro de estas consecuencias que ha tenido la pandemia social, surgieron, emergieron o se fortalecieron a partir del 18 de octubre. Cabildos, asambleas, escuelas populares, y por lo tanto, cómo el haber vivido el 18 de octubre sentó algunas bases organizacionales que van más allá de la acción colectiva. Ahora la idea es cómo esto pasa a una organización, con sus dificultades, con sus problemas propios de quienes hemos participado en organizaciones comunitarias, cómo estas acciones pasan a una organización y cómo este estallido social permitió o no generar una base
para estas acciones colectivas, cómo nos recordó la idea de comunidad, cómo nos recordó la idea del tejido social, cómo volvieron a emerger discursos que estaban tapados, ¿cierto?, escondidos, soterrados por mucho tiempo, de los cuales incluso muchos les da hasta a lo mejor vergüenza hablar o plantear. Y esas preguntas, ¿cierto?, quedan abiertas. ¿De qué forma la organización y la acción, ¿cierto?, son una estrategia para afrontar esta crisis sociosanitaria? ¿Por qué la acción colectiva emerge con tanta fuerza en el nivel territorial, en los sectores de salud, en los trabajadores y trabajadoras de salud? ¿Y qué ocurre cuando estas acciones pasan a organización, cuando se instituyen de alguna forma? ¿Cómo se han resuelto, cómo se resuelven también esos problemas? Eso, por si acaso, si a alguien le interesan las imágenes, son de un Instagram que se llama COVID Art Museum. Yo recomiendo porque hay muchas imágenes que también hacen reflexionar y pensar del momento que estamos viviendo. Así que, dicho eso, doy la palabra o paso la palabra a Natalia Ruz, quien es del Cabildo Autoconvocado de la Población Chile y nos va a contar un poco, en 15 minutos, perdón, cuál ha sido la experiencia. Natalia. Sí, ahí se escucha. Sí, se escucha. Sí, ya. Bueno, muchas gracias por la invitación. Todo lo que se ha reflexionado, en realidad uno dice, ya, pero ¿y ahora cómo lo llevamos a la práctica? Y finalmente, bueno, lejos de ser la experiencia ejemplo o la experiencia, como tú decías, que existe, voy a contar un poco lo que se ha armado aquí en la población donde vivo. Yo soy una vecina que vive acá hace un año, un poquito más de un año, pero mi compañero vive acá hace mucho más tiempo, desde la infancia y con su familia. Entonces, digo esto a propósito de que cuando uno vive en un lugar, es importante también conocer el contexto y la historia del lugar. Obviamente las estrategias colectivas que se están llevando a cabo en esta pandemia van a ser muy distintas también dependiendo de el contexto, la clase socioeconómica, la historia que tiene ese lugar. Y a pesar de que este lugar se llama Población Chile, es una población que no nace de una toma de terreno, por ejemplo, que es importante decirlo también, porque tiene antecedentes históricos diferentes. Aunque sí es un lugar, no sé si la conocen, la Población Chile, que también le han tratado de cambiar el nombre a Villa Músicos del Mundo por una cuestión de estatus o qué sé yo, incluso de aumento de ventas en el lugar. Es una población que se construye en los años 50 para la población obrera, digamos, son viviendas de muy buena calidad, distintas a las que hoy conocemos como viviendas sociales, y que en ese entonces se entregaban a esas familias. Entonces, acá hay familias que viven desde que esta población se instala, y por lo tanto hay unos antecedentes distintos, porque aquí hay mucha población de adultos mayores, por ejemplo, y también una cultura, digamos, política bien arraigada a lo institucional que significan, por ejemplo, las juntas de vecinos, lo más clásico, digamos, de su concepto. Entonces, por ejemplo, acá hay 4 juntas de vecinos en la misma población que tienen, algunas han cumplido 80 años. Entonces, es un lugar que tiene una tradición bien fuerte respecto de eso. Sin embargo, cuando yo llegué, no había mucha como organización popular, por lo mismo que tal vez es porque la historia de esta población es diferente. Sin embargo, aquí es clase trabajadora, o sea, lo que podríamos llamar hoy día como clase media, digamos, y una población más envejecida. Sin embargo, después de contar esto, comentar que aquí efectivamente después del 18 de octubre hubo un resurgimiento del encontrarse como en lo colectivo y lo político empieza a ser público, o sea, sale de las juntas de vecinos solamente, que como decía Fabián,
está como muy institucionalizado y por lo tanto hay mucha costumbre de ciertas cosas como inscribirse para la fiesta de Navidad y ciertas cosas que están muy arraigadas y que no salen mucho del ámbito de lo privado. Entonces, con el 18 de octubre y este estallido, digamos, empieza como a surgir otros actores acá en la población y es a partir de ahí que surge una organización que se llama el Cabildo Autoconvocado, y que ahí empieza a aparecer en la calle, o sea, empezamos a salir de las casas y a juntarnos. Y nos juntamos al principio en la esquina de esta población que queda cerca del Metro Rodrigo de Araya, colinda con Lira, Isabel Riquelme, estamos cerquita de Vicuña Maquena, colindamos con Vicuña Maquena y la Diagonal Santa Elena, no sé si se ubican por ahí, donde estaban antes las fábricas, digamos, la Sumar, Ferrocarriles y otras. Entonces nos juntamos en unos cacerolazos que pasó en muchos lugares y desde ahí empezamos a organizarnos también encontrándonos cada día, en esa semana fue todos los días, y luego juntando como 200 personas y haciendo recorridos por la misma población. Bueno, ahí hubo batucada, los mismos vecinos empezaron a salir con la familia a participar y luego espontáneamente a querer organizarse, como a decir, bueno, somos todos clase trabajadora, no te conocía, tú vives al lado mío y ya estamos cansados, cansadas, hay situaciones que nos molestan, hay situaciones de rabia, todavía no se hablaba de hambre, miseria, sino que habían otros conceptos a la base como la dignidad, la precarización de la vida, y eso nos hacía sentido, la injusticia, qué sé yo. ¿Qué pasaba con los niños y las niñas de acá de la población que no se conocían entre ellos y ellas? Y la población de adultos mayores, que en un principio muy poquitos participaban de los cacerolazos, eran en la noche y qué sé yo. Entonces después empezamos a organizarnos en cabildo y como para hacer muy corta la historia, hicimos como 10 cabildos, ocupamos las plazas de la población y ahí hicimos, bueno, un diagnóstico de lo que nosotros pensábamos, lo que queríamos, y ahí empiezan a surgir también estas incomodidades con lo que está instituido como la organización de la población, que eran las juntas de vecinos, que como se nombraba, están muy instalada la idea de que están institucionalizadas y por lo tanto no hay mucha confianza en general con los dirigentes y las dirigentes, excepto para situaciones muy puntuales que son como ayuda a lo mejor de tipo más asistencial, pero también bastante en la individualidad. Entonces se empieza a instalar esta idea de que hagamos los cabildos y empezar a hacer actividades autogestionadas y a aprender de otros espacios también que tienen más experiencia en este sentido, en otras poblaciones. Nosotros estamos muy cerquita, a un par de cuadras de La Legua, que si bien es una población de San Joaquín, también igual que acá, tiene una realidad muy distinta. Porque, bueno, nosotros que estamos aquí muy cerca, escuchamos las balaceras, digamos, la vida de las personas está en peligro muchas veces, muchas noches. Hay muchas situaciones bastante complejas que yo creo que con la pandemia se ven agudizadas, reflejadas y visibilizadas. Y lamentablemente es así, es un círculo muy terrible, digamos, de narcotráfico, violencia, pero también hay mucho que aprender de experiencias comunitarias que ahí se han dado desde que parte esa población. Entonces, desde ahí también se han querido hacer como algunas conexiones, aprendizaje, digamos, y eso ha costado un poquito más porque es un trabajo como más de largo plazo, pero está esa posibilidad y esa puerta abierta también de dejar un poco los prejuicios y solamente lo que se muestra. Hoy en día, obviamente, en las periferias y en las poblaciones
digamos, donde está más presente este tema de la violencia y violencia en general, se hace más latente todo y se hace más urgente todo también. Entonces, con la pandemia, digamos, eso ha surgido y de repente a uno le da como rabia no poder hacer mucho más de lo que uno hace, pero bueno, en la experiencia de acá, del Cabildo, por lo menos hemos aprendido a que esas situaciones se dan por algo que está más allá, que es estructural y que no es culpa de las personas que habitan ahí, el sufrir esta violencia, etc. Entonces creo que eso también es importante porque las luchas de las poblaciones o de los sectores donde uno vive son distintas y es importante siempre tenerlas en consideración, los contextos. Bueno, con el Cabildo, luego de, como en el verano, digamos, hicimos como varias actividades autogestionadas, incluso hicimos una que se llamaba la Dignavidad, y era como darle otro sentido a todo, en vez de hacer estas típicas ferias navideñas donde los vecinos y las vecinas también ganan su plata y todo, eso no se deja de lado, sino que se complementa con otras actividades además que son de apoyo mutuo y de decir, bueno, vecina, vecino, traiga todas sus cosas a esta plaza, nosotros podemos apoyar, a difundir. Hay mucho emprendimiento local, independiente, muchas mujeres que trabajan y que sostienen las familias solas, digamos, entonces, y apoyo para los niños y las niñas también. Y después, cuando ya en marzo empezamos a ver este tema de la pandemia y la cuarentena, etcétera, algunas personas del Cabildo nos organizamos espontáneamente porque nos damos cuenta de que las personas adultos mayores no tienen las redes para poder apoyarse respecto de la alimentación, de poder ir al consultorio solos o solas. Y me avisan que me quedan poquitos minutos. Entonces, surge esta idea de la urgencia, digamos, que a veces uno podría pensar que es solo como asistencialismo, pero la verdad es que, bueno, cuando hay hambre, cuando hay estas situaciones tan críticas, digamos, y tan complejas, de no poder salir a vacunarse contra la influenza, por ejemplo, que están todas las campañas en todos lados, pero ¿quién se preocupa, digamos, de esa persona que vive sola o que tiene una persona que vive sola mayor de 80 años, que tiene a su hermano o su hermana postrada en la casa y no puede ir? Entonces son cosas, digamos, vitales que hacen que nosotros digamos, bueno, las juntas de vecinos sí están entregando algunas cajas de mercadería, por ejemplo, y eso, pero realmente sin un catastro, un puerta a puerta, qué sé yo, que nosotros dijimos, nosotros debemos conocernos entre nosotros y nosotras y los vecinos que a veces estaban en los cabildos o a veces no, pero yo conozco a una persona que está a 3 casas más allá, que están viviendo solos y solas, no tienen hijos o redes de apoyo, hay que ir, digamos, a la casa. Entonces ahí, con todos los resguardos, digamos, nosotros salimos y fuimos a recorrer la población entera, casa por casa, nos juntamos éramos como poquitos vecinos y vecinas, pero que a partir del Cabildo nos organizamos para ir y hacer este catastro. Y luego empezamos a difundirlo por el Facebook. Nosotros también hicimos hartas redes sociales, o sea, hicimos Facebook, WhatsApp y esas cosas que nos vamos comunicando siempre con los vecinos. Y fuimos haciendo una recolección de mercadería también que fuimos entregando a las personas que necesitaban más. Ahí en el camino no solo nos fuimos encontrando con adultos mayores, sino que también con familias, muchas familias que habían quedado cesantes. Ya esto fue hace como 1 mes y medio que empezamos, y ya la situación se va volviendo más compleja porque encontrar trabajo hoy en día es mucho más difícil. Entonces, si bien uno puede pensar que esto es como asistencialismo, no hay que olvidar que se van generando redes y siempre tener a la base que esto es de largo plazo y que va a servir no solamente para entregar la caja de mercadería y ya, es también poder usar las capacidades que tenemos cada uno y cada una de generar otro tipo de redes con otros territorios, incluso con otras
instituciones que si no se hacen presentes en los territorios, en el caso de la población Chile, porque creen que es como menos prioritario que otros sectores, hay situaciones que nos hacen ver que no se puede quedar, no se pueden quedar como sin redes, sin hacer nada. Entonces, hay como vecinos y vecinas, cada uno fuimos viendo que, no sé, a cinco casas de mi casa hay una pareja de adultos mayores que no pueden salir a comprar, además que no tenían mascarillas, por ejemplo. Todas esas cosas fuimos viendo y fuimos armando estas redes. En los casos de violencia de género también ha pasado que estoy escuchando a un vecino que está golpeando a la vecina en un edificio, y nosotros ahí inmediatamente por WhatsApp, porque es la herramienta que tenemos, hay que hacer esto otro, avísele a tal persona, vayan, golpeen la puerta. Todas esas cosas van sirviendo, digamos, como para apoyarnos entre nosotros, porque finalmente sí hay que exigir al Estado, que sea un Estado obviamente que se haga cargo, pero también las redes comunitarias. O sea, estamos viendo que justamente los programas de gobierno, los programas, las instituciones, están recortando incluso todos los presupuestos que son, digamos, del área de gestión comunitaria. Entonces somos nosotros y nosotras los que nos tenemos que hacer cargo y un poquito contarles esa experiencia de la población chile que surge del Cabildo y que ha servido bastante, por lo menos, y que alivia un poco esta situación que ha sido tan compleja. Gracias, Natalia. Recuerden que vayan anotando las preguntas porque ahora va a exponer Karen y después de esa idea es que podamos generar el diálogo. También hay gente que ha ido escribiendo en el chat, después vamos a ir respondiendo las preguntas. Bueno, ahora los y las dejo con Karen Soto. Ella es de la ciudad de Talca y participa en una organización que se llama Escuela Popular Comunitaria, EPC, ¿cierto? Nuestra América, y Karen me puede corregir si me equivoco. Y nos va a contar un poco la experiencia. Karen, son igual que Natalia, 15 minutitos. Yo te aviso por interno cuando vayan quedando 5 minutos. ¿Vale? Ok, sí, no hay Gracias. problema. Los saludo, buenos días. Igual quería compartir una breve presentación. Creo que puedo hacerlo, ¿cierto? Sí, sí, sí. Bueno, como lo mencionó Fabián, yo pertenezco a la Escuela Popular Nuestra América, que trabaja territorialmente en el sector norte de Talca. Esta presentación no tiene mayor objetivo que contarles un poquito cómo nosotros nos hemos desenvuelto de hace 2 años en el territorio y posteriormente intentando ahora en la actualidad tratando de dar frente a la pandemia. Bueno, la Escuela Popular surge de una idea colectiva, en realidad, de dar respuesta a una necesidad que considerábamos inmediata en este sector de Talca, que era la obtención de un cuarto medio de características laborales para adultos que hayan abandonado la educación formal. Esta escuela lleva una experiencia que se desarrolla durante 2018-2019 principalmente, en este contexto, en el ámbito del educativo, tratando de rescatar los principios de la educación popular. Sin embargo, obviamente, la educación popular y también nuestro objetivo en la población, más allá de obtener o de realizar esta nivelación de estudios para obtener este cuarto medio laboral, también es generar las redes de colaboración y de comunidad, o rescatar o rearmar aquello que estaba un poco destruido. Como ya lo han ido diciendo los anteriores expositores, Fabián y Natalia, el estallido social o la revuelta de octubre viene también como a agudizar todo ese diagnóstico previo que sustentaba muchas de estas intervenciones territoriales. Como antecedente, nosotros desde un principio nos planteamos como un proyecto de educación autónomo, el cual, si bien busca obtener esta nivelación validada por la formalidad a través de un examen libre que he examinado por el Ministerio,
nosotros, toda nuestra organización autogestionada, y hasta el momento no nos relacionamos con ninguna institución de carácter gubernamental. El grupo en sí está compuesto por personalidades muy diversas y también por personas que se desenvuelven en oficios y tareas también de distintas características, desde la ciencia como también las humanidades. Y coincidíamos en que teníamos todos cierta experiencia en educación para adultos, niños, o también en comunicación popular. Entonces, a partir de ahí surge este proyecto y nos asentamos en este sector de Talca, buscando, como ya les comentaba, generar estas redes de colaboración y comunidad que estaban un poco perdidas y que se reactivan a partir de octubre. Todo esto se sustenta en estos 4 principios: la educación entendida como el conjunto de saberes, pero que permiten un posicionamiento también desde una perspectiva política. Popular, porque nos consideramos parte de un movimiento popular, un espacio educativo que se centra en un sector que tiene problemáticas de corte económico y que aglomera una gran cantidad de población de características populares en Talca. Comunitario, porque, como ya les comentaba, busca fortalecer vínculos dentro de la comunidad y también generar una proyección de trabajo que permita la incorporación de estas mismas personas en la organización como tal. O sea, no solo ser una organización de carácter asistencialista. Y Nuestra América, porque nuestros saberes también tienen un sentido latinoamericano y haciendo partícipe a todos los sujetos y sujetas de la población en esta construcción del proyecto. Ahora, ¿cómo nos hemos desenvuelto frente a la pandemia? Estos 2 años previos de trabajo, 2018-2019, nos permitió tener consolidada una red de contactos dentro de la población Las Américas del sector norte en Talca, lo que también nos ha permitido tener una retroalimentación de cómo se ha ido desenvolviendo esta crisis sanitaria en el territorio, y por lo tanto nos ha permitido identificar algunas necesidades de corte inmediato y algunas necesidades de más largo plazo en la misma población. Para eso hemos parado una campaña de recolección de útiles de aseo, ropa, alimentos no perecibles, para subsanar lo inmediato, la necesidad inmediata que vendría a ser el hambre o la carencia de trabajo por gran parte también de la población que ha tenido que realizar obligada o voluntariamente cumplir cierto nivel de cuarentena. Además, también hemos mantenido activo el programa de radio que desarrollamos en una radio comunitaria del sector, a través del cual hemos podido instalar ciertas discusiones o también analizar la pandemia desde distintas perspectivas, ya sea de la violencia de género que se puede producir en estos como círculos familiares, desde el punto de vista de la vivienda y el hacinamiento, desde el punto de vista de la educación o de también las constantes llamadas a la normalidad que presenta el gobierno. Entonces, son algunas de las temáticas que hemos ido instalando a través del programa de radio. Y bueno, y las proyecciones son también trabajar o proyectar con las personas de la población un trabajo que permita que ellos mismos puedan generar recursos, y una situación como la pérdida del trabajo por la pandemia no los pide tan en la nada y puedan gestionar sus propios recursos. Entonces, esas son como las proyecciones de una necesidad más a largo plazo que se presenta, obviamente subsanando las de carácter inmediato que vienen a ser las demandas, no sé, en torno a la alimentación o a la falta de recursos hoy. Bueno, esta es una diapositiva que muestra un poco cómo habíamos desarrollado la nivelación de 4º y 8º los años anteriores.
y el equipo de comunicaciones, que es el que desarrolla finalmente el programa de radio, y también algunas otras iniciativas como de propaganda dentro del sector. Esos son nuestros contactos. Nosotros nos encontramos activos en plataformas Facebook, Instagram, Spotify con el podcast de la radio y también un Gmail. En este contexto de pandemia, la verdad es que el Facebook y el Instagram nos han permitido mantener una comunicación constante, además de la difusión de ideas o de nuestras mismas campañas, de nuestros mismos programas, también tener una retroalimentación de lo que está pasando en el sector y en Talca en general. Karen, perdón, pero no sé que no estamos viendo el PowerPoint. ¿Oh, en serio? Sí. Chuta. ¿No vieron nada? No, nada. Perdón. Perdón. Yo creo que estábamos compartiendo pantalla. Bueno, entonces no se entendió mucho lo que dije, ¿o sí? No, sí, se entendió, se entendió. De hecho, no sabía si tú estabas pensando que veíamos el PowerPoint. Ya. Porque se entendía. Pero cuando bueno, en realidad no tiene mucho sentido que lo comparta ahora porque ya dije lo que ahí estaba condensado. Pero, a ver. Ahí sí o no. Sí, ahora sí. Ya. Bueno, pero era este momento en la presentación, era muy cortita en realidad. Esas son algunas fotografías de lo que fue nuestra nivelación año 2018-2019. Esa fue nuestra generación 2019. Bueno, están los antecedentes que les comentaba, los 4 principios que sustentan el trabajo en la población: educación, popular, comunitaria y Nuestra América. También hay, bueno, las 3 actividades que yo les mencionaba en torno a cómo habíamos enfrentado la pandemia: la campaña de recolección, el programa de radio y las proyecciones, nivelación de estudios, equipo de comunicaciones y nuestros contactos. Les vuelvo a pedir disculpas por no haber proyectado, pero yo juré que estaba proyectado. Está bien, se entendió hasta cuando dijiste aquí están los contactos y ahí ya faltaba algo, evidentemente. Sí, bueno, además yo he escuchado su programa de radio, entonces también ahí contar al resto que los pueden seguir en Spotify y pueden ir escuchando los programas de radio que suben. Sí. Gracias, Karen. Bueno, abrimos la discusión ahora, abrimos las reflexiones, las preguntas que puedan tener. Pueden ir marcando la manito si es que quieren y así vamos dando la palabra de forma ordenada. Pueden escribir en el chat o, bueno, si es que alguien se aventura con la primera pregunta, lo puede hacer. Acá en el chat dice, ¿cómo es? No, antes, se me perdió, aquí está. ¿Cómo construir experiencias colectivas virtuales que nos permitan apropiarnos del espacio? ¿Cuáles son? Y claro, eso, ¿cuáles son nuestros espacios? No sé si a lo mejor ahí Natalia o Karen le gustaría plantear algo. Bueno, o sea, dentro de nuestra experiencia, yo creo que si bien la virtualidad en un momento sirve para tomar coordinaciones, para, no sé, nosotros mantenemos un sistema de reunión todos los jueves a través de Jitsi para coordinarnos y todo lo demás, la necesidad, por lo menos de vincularse de alguna forma con el territorio, yo la considero primordial. Entonces, no podría como levantar una propuesta en torno a que la virtualidad venga como a subsanar todo aquello que se da en el tú a tú. Nosotros igual hemos realizado la campaña de difusión de esta misma campaña de recolección de alimentos y todo, yendo también a la población, porque en sectores populares como el que nosotros trabajamos, la gente mantiene una normalidad que o sea, como que no reviste mayor como de generar una cuarentena efectiva. Entonces ellos van a una feria, siguen trabajando normalmente en torno a ellos,
Además de, bueno, nosotros si vamos, obviamente mantenemos cierto nivel de resguardo, ocupamos mascarilla, guantes, si vamos a estar repartiendo un flyer también lo hacemos bajo esa dinámica, pero trasladar todo el trabajo que es comunitario y que también lleva algo de una relación como más directa con la población, es bastante complejo realizarlo a través de la virtualidad. Sí. Natalia, ¿te gustaría agregar algo? No se escucha, Natalia, tienes que prender el micrófono. Ya, ahora sí, que estoy totalmente de acuerdo con Karen. Creo que la vinculación, digamos, personal, así como presencial, digamos, es fundamental para construir estrategias colectivas. Obviamente, el tema de la pandemia y la obligatoriedad de la distancia social, como distancia en realidad como física, nos ha dado como varias posibilidades y el aumento del uso de las redes sociales. Yo creo que ha servido mucho y que va a servir para cuando no podemos justamente asistir. O sea, hay muchas personas que tienen hijos, hijas, que no pueden ir a las reuniones, que no pueden por distintas razones asistir a un lugar, pero están, por ejemplo, no sé, siendo conserje o como le pasaba a una vecina cuando eran los cabildos que nos veían vivos. Entonces eso podía ser, o por ejemplo en conversatorios y otros temas más grandes, traer experiencias de otros compañeros o compañeras de Latinoamérica, eso ha sido como súper bueno. Pienso que esas cosas son positivas sin reemplazar lo otro, digamos. O sea, me parece que cómo construir experiencias colectivas virtuales es algo que estamos aprendiendo y es algo que las asambleas territoriales, o sea, si uno ve, por ejemplo, en Instagram, hay pero un montón de todas las experiencias territoriales. Acá muy cerquita está la asamblea de la Plaza Bogotá, que es gigante, que es una experiencia muy enriquecedora y que tiene mucho de redes sociales también. Entonces ahí pienso que están estos dos lados, pero como dijo Karen, la vinculación, sobre todo con territorios en que la calle es el espacio más importante, es fundamental no perderlo. Y además, complementando un poquito lo que dice Natalia, igual, por lo menos acá en Talca revierte una dificultad extra, que la mayoría de las casas de sectores populares no presentan una conexión a Wi-Fi estable, con suerte tienen datos o redes sociales, entonces muchas veces, por ejemplo, una conexión a través de esta misma plataforma, Zoom o Jitsi, es un poco compleja en sectores donde en realidad eso no es un recurso al que tengan disponibilidad. Entonces ahí también a nosotros por lo menos el trabajo directo en la población nos complica a través de redes sociales más que tener ese como feedback a través del Instagram, del Facebook o del mismo podcast subido a Spotify. Aquí hay una pregunta de Sebastián que dice: ¿de qué manera puede influir el contexto de crisis en las acciones colectivas? ¿Cuáles han sido las mayores dificultades con las cuales se han encontrado ustedes dos como organizaciones, digamos? Bueno, a nosotros en lo particular nos echó abajo la nivelación de estudios proyectada para el 2020, porque se nos hizo imposible llevar a cabo las clases como las teníamos planificadas y como las habíamos desarrollado en 2018-2019. Entonces, a partir de eso también hemos tenido que tener una reinvención en las proyecciones y en la planificación que nos planteamos para el año. Entonces, ese ha sido como lo principal, tratar de identificar aquellas cuestiones en las que podemos ser más útiles también en este contexto. Entonces, ahí viene como un periodo de nosotros tratar de coordinarnos entre nosotros para después plantear una nueva planificación. Ahora también eso a su vez nos ha permitido tomar contacto y articulación con otros grupos u organizaciones que también se desenvuelven en el territorio y que quizás tienen tienen más vivo ahí qué está pasando en la población a diario, en lo cotidiano. Sí, en nuestro caso, bueno, la crisis
afecta de todas maneras en un doble sentido. Uno, porque, bueno, nosotros tenemos el antecedente por lo menos acá en la población, de que desde el 18 de octubre este tema de la individualidad se ha cuestionado y cada persona como que se lo cuestiona igual, entonces nos dicen todos los días que tenemos que cuidarnos, que tenemos que estar como cuidarnos a nosotros mismos, a nuestra familia, a mi persona, como todo el tiempo desde lo individual. Y en realidad en lo comunitario uno puede salir a apoyarse, no necesariamente, o sea, con todos los resguardos posibles, pero posibles. O sea, hay personas que realmente tienen que salir a trabajar. Aquí los vecinos y las vecinas venden y hay una red como de autoabastecimiento y de autoapoyo aquí mismo que hace que la subsistencia, digamos, y el tener plata diaria para poder comer, que se vuelva, digamos, de alguna forma un impedimento, obviamente por las razones obvias de no poder juntarse para apoyarse, pero sí de otras maneras. Entonces, la crisis viene en el fondo, claro, la compañera ahí, hay una educación que se tiene que dar. Aquí los niños y las niñas están sin colegio, bueno, eso está pasando en todos lados, y eso ha dificultado harto también el que podamos, por ejemplo, ir a hacer el catastro. Ha sido súper difícil, pero de alguna manera hay quienes tienen que hacerlo, es como estos turnos éticos, o sea, no digo que todas las personas tengan que hacerlo, pero sí de alguna forma ir buscando tipos de organización para poder apoyarnos entre todos, no como tú decías al principio, Fabián, esto de apoyar al otro porque yo puedo más que tú, sino que apoyarnos como una lógica como de reciprocidad, de solidaridad de clase. Yo creo que eso ha sido fundamental, como ser consciente de eso. Gracias, Natalia. Jorge Unger está pidiendo la palabra. Jorge. Sí, hola colegas. Hola a todos. Sí. Hola, hola. Bueno, me ha parecido súper interesante. Me da una especie de, no sé, como también un poquito de sensación de haber vivido esto, ¿ya? Estoy pensando en situaciones de orden sistémico más que del acontecimiento puntual, ¿ya? Entonces me voy a meter un poquito, una cosa cortita, pero ver qué opinan ustedes de esto. A mí me tocó trabajar en los años 87, más o menos, en el consultorio de La Faena, desde la iglesia, desde algunos actores que estábamos preocupados por la enorme pobreza, una catástrofe más de orden sociopolítico, ¿sí? Entonces nos nucleamos ahí profesionales, como Matilde Magdaleno, que después trabajó en la OPS, y precisamente éramos como 2 jornadas completas para trabajar con más de 30.000 personas, ¿sí? O sea, jóvenes, que era nuestro proyecto inicial. Entonces nosotros efectivamente empezamos a discutir mucho en esos tiempos, estoy hablando del año 89, por ahí, el tema de la noción de redes o de las prácticas colaborativas, ¿sí? Porque no podíamos hacerlo solos, ¿sí? Entonces, la verdad es que uno, como cuando uno dice que atiende a través de un sistema, eso ya está implicando una cierta colaboración institucionalizada, como se da, ¿no es cierto?, en la continuidad de los cuidados de salud, toda vez que eso requiere, digamos, ¿no es cierto?, distintos elementos humanos y no humanos que colaboran, ¿no es cierto?, para dar esa atención, ¿ya? Lo que teníamos en esas condiciones, por ejemplo, cuando hacíamos prácticas clínicas en las peores condiciones que ustedes se puedan imaginar, por ejemplo, yo trabajé en un hogar especial, ¿no es cierto?, o sea, en una escuela especial de audición y lenguaje, donde no estaban las posibilidades del diagnóstico, o sea, yo podía hacer el diagnóstico diferencial, pero después no estaban las redes, ¿ah? Entonces, ahí, ¿no es cierto?, nosotros vemos que está bien la red, pero también está bien la red de redes, y ahí me voy a meter un poquito. Lo que hicimos fue, a través de un proyecto de Nina Horwitz de la Kellogg Foundation, es hacer un catastro de organizaciones comunitarias que trabajaban con jóvenes. No nos importó si eran ONG, si eran lo que fueran, ¿no? Si eran autogestionadas, ¿no es cierto?, era la dictadura, así que muchas veces trabajábamos, fue difícil entrar en un mecanismo bola nieve a conocer estas organizaciones más sumergidas. Estaban la Junta de Vecinos, estaba, bueno, temas de alcaldicia,
y lo que hicimos con una trabajadora social fue primero catastrarlas y en segundo lugar invitarlas a una reunión, y eso generó un colchón para hacer intervenciones sociocomunitarias más amplias. No sé si me estoy explicando, que después fueron también a marcar ciertas políticas de Estado. O sea, toda vez que desde este proyecto se incorporó al psicólogo de la atención primaria y se institucionalizó al psicólogo como un actor que no solamente hacía clínica, sino precisamente lo que está señalando Fabián, lo que está señalando usted, que era un psicólogo que tenía que salir fuera del box a generar como estos espacios para la educación sanitaria, la educación popular en algunos casos, porque estamos hablando de cómo trabajar con todos los otros. Entonces, en el fondo es como poner al centro un problema, un tema, y lo demás no nos importamos, si somos profesionales o no profesionales. Quería compartir un poquito esa experiencia porque creo que hay una base como en lo local, que lo local se puede entender desde un punto de vista súper situado como en la organización en que yo estoy, pero también se podría entender como un espacio más amplio que los propios actores, en este caso la Ermida o la Faena, definen como sus límites, ¿ya? Entonces, por lo tanto, era súper fácil porque hay una historicidad y bueno, eso también, y bueno, y aquí una pregunta a los tres, también para fuera de esa experiencia, que es lo siguiente, o sea, una cosa es que uno pueda colaborar, ¿sí? Pero también es como eso se toma una cierta forma de organización, o sea, es más fácil llevar a participar a que después la gente quiera como continuar un poquito, ¿me entiendes? Como en el centro de la organización. Siempre se dice que hay un centro más comprometido, como dice Marisa Montero, y hay un círculo más que apoya, que también se puede entender como colaboración. Pero como dice María Teresa Sirvent, una socióloga, los que miran, los que están mirando, también son parte del proyecto, porque de alguna manera lo difunden, entonces como que todos los actores están comprometidos, ¿ya? Y lo otro es la cooptación, o sea, como al final estas lógicas de colaboración también producen un bien, un capital, y hay personas que a veces asumen el protagonismo, por así decirlo, que es algo que también estaba viendo hoy día, ayer en una conversación en la tele, de que no era bueno como en este minuto los protagonismos individuales, o sea, porque eso anula un poquito la lógica de la colaboración y los demás pueden percibir que hay intereses, porque igual hay un campo en disputa, ¿ah? Viendo que, por ejemplo, hoy día los alcaldes están entregando colaboración, pero algunos con marcas de ellos mismos, como haciendo algún proselitismo político. No quiero meterme mucho en eso, pero ha habido mucha discusión en eso, que colaborar también puede ser una estrategia retórica de gobierno. Entonces, ¿cómo separamos esas cosas? Y bueno, eso es lo que quisiera como tirar como ideas. Gracias, Jorge. No sé, Natalia, si le gustaría alguna partir contestando. Que un poco Jorge nos plantea esta dificultad, yo creo, de, como bien dice él, de hacer organización. Y sobre todo quienes hemos sido o hemos socializado en el fondo en ciertas formas de colaborar con otros, en ciertas organizaciones, generalmente que son jerárquicas. ¿Qué pasa cuando llegamos a estos espacios más horizontales y queremos que se transforme en algo más estable? ¿Qué dificultades tenemos? ¿Qué han visto? ¿Qué le ha pasado a usted? Ahí yo a lo mejor puedo responder. Sí, bueno, interesante. Yo creo que las experiencias anteriores de colaboración en tiempos de crisis, la pandemia es una crisis que en realidad sobrepasa todos los límites, porque es algo que tiene que ver con la salud también, además de todas las condiciones sociopolíticas que se dan en crisis anteriores que hemos vivido en el país. Creo que en esta vez una de las cosas que nos hemos encontrado es justamente la desconfianza con la institucionalidad y las trabas que nos han puesto. O sea, todo esto que yo les conté, la experiencia que tuvimos de hacer los catastros, de ir, digamos, en ayuda y en apoyarnos entre nosotros y nosotras, los vecinos, para dar cajas de alimentación y esas cosas, fueron súper complejas cuando nos enfrentamos con las juntas de vecinos y con la alcaldía, que nos decía como, ¿por qué están haciendo esto? Ustedes son un grupo político, como interpelándonos a nosotros de que estábamos casi quitándoles protagonismo. Entonces, las disputas por el poder en los territorios son súper abismantes, porque además, en vez de solidarizar, colaborar, armar redes, se hace todo lo contrario. O sea, finalmente, la misma institucionalidad, o sea, digamos que las personas de la Junta de Vecinos no es gente
de derecha o gente que nosotros pudiésemos decir que son parte del gobierno necesariamente. Son personas que tal vez, no sé, no están trabajando como en la lógica de despojarse de esta idea de la individualidad, y lamentablemente eso hace que se vuelva asistencialista y que se vuelva a esta idea de que algunos tienen el control del territorio y el control del poder. Me estoy refiriendo solamente al tema de las juntas de vecinos y al tema de las autoridades locales, que en realidad hacen todo lo contrario de lo que nosotros estamos ahora viendo que es lo necesario, lo colectivo. Entonces, por ejemplo, otra de las cosas que nos hemos enfrentado es este miedo a decir que soy pobre, o este miedo a decir que me falta comida, el decir, como de tener vergüenza de eso. Pienso que desde octubre hasta el momento eso ha ido cambiando y las personas pueden decir, ¿saben qué? Yo en realidad necesito hacer una red de apoyo, tengo miedo. Esas cosas yo creo que han hecho que las personas digan, pucha, me estoy endeudando, necesito como salir de eso, o sea, eso no está bien. Entonces creo que todas esas cosas nos han hecho como ir avanzando en esta idea de apoyarnos fuera de esa institución. No digo que eso que dice Jorge, que hagamos la red de redes, es fundamental. Obviamente sin dejar de lado la institución, pero sí colaborando entre nosotros y nosotras como personas naturales y como vecinos organizados. Gracias, Natalia. Karen, ¿te gustaría agregar? O sea, muy de acuerdo con lo que plantea Natalia, en todo lo que dice. En realidad nosotros nos enfrentamos también como a ese problema del constante caudillismo por parte de las juntas de vecinos o de ciertas personalidades también que son preponderantes en la población, y bueno, nosotros en realidad nos mantenemos bastante al margen de ello. En contexto de estallido social también paramos cabildos y dejábamos explícita en el discurso también de que nosotros no estábamos en coordinación con el municipio ni con algún partido tradicional político, por lo mismo, como para sentir ese desmarque también, porque muchas veces igual las personas que no se desenvuelven dentro de estos espacios están un poco cansados también de como siempre llegar con el mismo discurso por parte de la institución y en realidad no tener nada concreto en ganancia. Entonces, bueno, a partir de eso nosotros lo que intentamos siempre, tanto en nuestra nivelación como en las actividades extra que podemos parar, tratar de hacer parte lo más posible a cada uno de los pobladores que se involucran en el proceso, desde otorgarle responsabilidades. Por ejemplo, dentro de la campaña de recolección no es el grupo EPC el que está coordinando todo, sino de que hay también un centro de acopio que está a cargo de una de las mujeres con las que nosotros trabajamos en la población, y que ella no ha sido parte nunca de una junta de vecinos, ella no participa dentro de organizaciones tradicionales, pero que sí ha demostrado toda su voluntad en poder colaborar en esta actividad y confiar también en su rol dentro de su blog o de sus cercanos, de poder difundir, de poder acopiar y también después distribuir y que nos pueda también brindar una información más certera de la situación en la que se encuentra su vecino, su vecina. Entonces, esa posición sí nace desde la horizontalidad y también de valorar y respetar el conocimiento y obviamente la experiencia que presenta cada uno de los pobladores en su territorio. Yo creo que como
la construcción de una comunidad en función de la empatía y del respeto hacia la experiencia, finalmente, que otorga la experiencia cotidiana y no de carácter de corte organizativo, quizás más político. Sí, yo solo agregaría, relevaría lo que ambas dijeron y también un poco Jorge, de esto de cómo se disputa el término de lo político finalmente, porque hay gente que está cansada de lo político y habla de lo partidista. Entonces, cuando en el territorio emergen estas nuevas organizaciones, van disputando el terreno de lo político, que ya lo político no es solo lo partidista y votar, sino que lo político, como decía también Natalia, es lo cotidiano, ¿cierto? Es lo que ocurre en el día a día, es como entre nosotros, y la colaboración en el fondo es un acto político también. Pedro tiene la mano levantada, virtualmente. Hola Fabián, no sé si me escuchan, me ven. Sí, escuchamos Sí. Y te vemos, Pedro. Bueno, primero quiero aprovechar bueno, primero felicitarte por el coloquio, ha estado extremadamente interesante lo que va hasta ahora, pero también me quiero permitir una pequeña licencia para saludar a dos personas que conozco y que es casi una sorpresa encontrármelas por acá, que a Natalia y a Miriam, que las veo ahí, sí, un saludo Natalia y Miriam, qué bueno verlas por aquí. Un gusto. Bueno, quería hacer algunos comentarios de orden amplio. Creo que van muy de la mano de lo que han comentado varios de ustedes, Natalia, tú mismo, Jorge, etcétera, de Karen también. Que, bueno, creo que lo que estamos en la situación de pandemia son tantas las categorías de mundo que nos están tensionando, en términos singularmente, por ejemplo, de la relación entre el individuo y la comunidad, ¿no? Hegelianamente tendríamos que decir que en realidad conformamos una comunidad de individuos, ¿cierto? Pero particularmente en Chile creo que si admitimos esta crisis de la comunidad, que es una crisis de la comunidad de la que habla Espósito, de la que habla Bauman, ¿cierto? Con estas comunidades de guardarropa, como les llama, ¿cierto? Bauman hace alusión a esas comunidades de guardarropa que tienen un carácter transitorio, ¿cierto? Nos juntamos un ratito, pero después de que pasa el evento, rápidamente hace que se genera una disolución de esa comunidad. Particularmente creo que en Chile se han generado ciertas condiciones para que la comunidad esté particularmente en crisis dentro de esto, de lo que podemos entender como comunidad. Y una de esas cosas fundamentales es entender la comunidad dentro de un contexto sociopolítico, territorial, arquitectónico incluso. Lo que vimos que pasó en los años 80, en la época de dictadura, particularmente en la época de los años 80, es que efectivamente no solamente la dictadura irrumpe con la violencia, descontinuando la democracia, sino que también hace una desmantelación completa de todas las formas de organización comunitarias que se daban en distintos ámbitos de la vida cotidiana, incluyendo los colegios, desde los colegios profesionales de psicólogos, como nos pasó a nosotros, hasta los mismos territorios. El ejercicio fue simple cómo de hacer la desmantelación es periferizando a mucha gente que estaban optando, por ejemplo, a estas viviendas sociales y tirando hacia los márgenes de la comuna, ¿no? Y ahí es donde surgen esta especie como de guetos en comunas como, bueno, Puente Alto y otras más, ¿no? Se desmantela la comunidad tremendamente, ¿cierto? Y de eso hay ejemplos ahí que muy claros. Tenemos, por ejemplo, la Villa Frey como viviendas sociales, como decía Natalia. Tenemos hasta el golpe, teníamos una tradición arquitectónica de viviendas sociales, donde nuestras viviendas sociales, como el caso de la Villa Frey o la Villa Portales, o las Torres de Tajamar en Providencia, son viviendas sociales de 100 metros cuadrados, de 80 metros cuadrados mínima. Y eso, yo creo que si uno les dice hoy día a los cabros, a la gente joven, la vivienda social en Chile hasta el año 70 tenía 80, 100 metros cuadrados, es como que me estás leseando, o sea, no puede ser. Como que no lo podemos creer, si estamos pagando millones por departamentos de 40 metros cuadrados para una persona. Lo que hace entonces la dictadura es que justamente jibariza esta estructura de vivienda social que permitía una estructura comunitaria, porque están insertas dentro del paradigma humanista más o menos le corbusiano de la arquitectura, contando estos ejemplos, y lo tira hacia afuera. Bueno, ese es un elemento. En ese contexto ya el ámbito de la comunidad se hizo complejo porque se desmanteló, como decía, esa trama comunitaria. Segunda cosa que quería comentarle es en relación con lo que está pasando hoy en día a partir de esta tensión entre comunidad, política, formas de gobierno. El año 31 un filósofo científico mencionó lo siguiente, que se dio como tema de reflexión. Dijo, el mapa no es el territorio.
Y yo creo que si observamos lo que está pasando hoy en día, en lo que ha sido el contexto de pandemia con la administración política del poder, es que hemos tenido una tensión constante entre municipio y gobierno. ¿Cierto? Las municipalidades y los gobiernos están ahí, han estado ahí chocando y muchos, independientemente del lado político de lo que los alcaldes sean, han hecho reclamos de que al gobierno le falta calle, y esto ya viene de octubre, ¿no? De que al gobierno le falta calle, que no están insertos dentro de las realidades de las personas. Tenemos una forma de organización política que es extremadamente vertical, piramidal, un régimen presidencial. Y sabemos que en un régimen presidencial, si es que el presidente no está sensibilizado con las cosas que hay que hacer, las cosas no se movilizan. A veces culpamos al Congreso, pero estamos en un régimen inserto presidencial donde las principales iniciativas tienen que partir de ahí para después lograr otras formas de aprobación. Bueno, el tema, yo creo, aquí es que lo que se nos propone con estas formas de organización comunitaria es efectivamente las formas de administración política que hemos diseñado hasta ahora en nuestra democracia, son las que son las más eficientes en este tipo de contextos. Es cierto, en cierto sentido valoramos y queremos la comunidad, pero también vivimos en un régimen donde aportamos todo desde nuestras energías de trabajo a un Estado que esperamos que también se haga parte. Pero eso no acontece. Entonces, ¿qué queda? La comunidad se tiene que articular de alguna manera y encuentra formas de articulación, pero tampoco hay una estructura política que favorezca que la comunidad se organice. No existe eso, ¿cierto? Y lo vemos con la depotenciación que han tenido las juntas de vecinos y muchas otras formas de organización comunitaria. Por lo tanto, ¿a qué voy? A que creo que lo que está pasando hoy en día, de fondo, nos cuestiona si el régimen presidencial es lo más efectivo, sobre todo en situaciones con esta pandemia, pero sí es la forma política y la organización política que nos permite efectivamente llevar a cabo una articulación activa de la comunidad. Todos queremos más comunidad, pero la verdad es que la estructura política no sabemos si apoya mucho esa conformación de comunidad. Entonces, creo que la forma de gobierno finalmente es la que tiene que ser también pensada a partir de lo que ha pasado con esta pandemia, y yo creo que ese es un tema que se va a ir dando en el transcurso del tiempo. Bueno, dejo este comentario un poco para que también si alguien más quiere sumarse a eso, y saludo, Miriam, saludo Natalia, nuevamente, muchas gracias por su aporte. Gracias, Pedro. O sea, a mí se me vienen algunas cosas, pero no sé si a lo mejor Natalia, Karen u otra persona quisiera también comentar un poco lo que dice Pedro. Una cosa cortita por algo, sí, gracias, por algo que dijo, no sé quién lo dijo porque estoy un poquito cansado, pero escuchando atentamente, ¿sí? Resulta que quisiera volver a situar como el trabajo en los 80, porque eso no fue un trabajo solamente de crisis política, sino de una profunda crisis sociosanitaria, donde habían ollas comunes, donde la gente hacía colas a las 5 de la mañana, empezaban las colas, no sé, son un poco jóvenes, no sé si se recuerda, alguna gente más de edad, pero la gente tenía que pedir cola, ¿ya? Era un riesgo ir para allá, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que, bueno, descontando lo que señala Pedro, que es súper importante, que en el fondo todo lo podríamos mirar en distintos niveles, pero yendo a las prácticas colaborativas como más desde el territorio, bueno, yo me sitúo un poquito en lógicas un poco post-Foucaultianas, o sea, no en ese sentido, y también un poco la cultura popular, o sea, yo creo sencillamente que allí donde hay dominación hay resistencia, entonces por lo tanto no veo una lógica, ¿no es cierto?, muy negativa en esto, porque digamos, las personas desde abajo siempre van a, como personas, como seres conscientes, ¿no es cierto?, no como pobres, porque al hablar de pobres los vaciamos políticamente y los convertimos en los otros de nosotros, ¿ah? Entonces, en un estudio que está publicado en Persona y Sociedad, una revista que existió en la Universidad Central, yo hice un estudio con alumnos lo hicieron, y la mayoría de las personas que participan en asociaciones voluntarias no lo hacen por poder o por esto. De hecho, relatan muchos costos familiares, me explico, ¿no? O sea, se salen en la misma familia, entonces hay un costo de romper este espacio, ¿no es cierto?, donde nos obligan a ser como individuo. Con respecto a lo que señala, que yo podría cuestionar a Hegel u otras cosas, lo que señala el colega, me parece súper interesante porque estoy leyendo a Robert Nisbet,
en el verano, que es un autor estadounidense, ¿ya? Que plantea algo súper interesante, que la sociología no estudia la relación entre persona y sociedad, porque ahí entramos en una abstracción muy compleja, digamos, casi romana, como que no todos son sociedad, sino que dice que estudia actualmente, o la psicosociología debería estudiar la relación entre individuo y Estado. Entonces ahí nos pone en un lugar por qué explica la autogestión o elemento o la cooperación internacional en el momento de dictadura o la idea de capital puente, o sea, por qué desde arriba habría que hacer transferencias, no de cajas de alimentos, sino de la transferencia un poquito de los elementos de poder, como hacemos en la investigación acción participativa. Entonces, esa idea, ¿no es cierto?, que presenta sobre todo como Fabián en los elementos más conceptuales, yo creo que está en Chile, está como cultura y nadie la va a poder como por así decirlo, limitar, porque nadie va en contra de su identidad, ¿sí? Entonces, como dice por ahí, ¿no es cierto?, personas que no están orientadas a las instituciones, sino a las prácticas, ¿ah?, como desertó, él dice, bueno, lo interesante es observar cómo las personas que están aparentemente destinadas a la dominación, desde abajo utilizan los lenguajes, ¿no es cierto?, que se les heredan y otros, y a la manera en que los usan, inventan lo cotidiano. O sea, lo cotidiano se está inventando, no es una cosa fija. Entonces, por eso me voy en la misma línea de lo que planteé una vez en una reunión que nos invité al decano, y en esto que plantea Sebastián, que el territorio está en disputa. El territorio no es el espacio, sino el territorio lo configuran los actores. Entonces están las juntas de vecinos, los partidos políticos, los de Buena Fe, los del Hogar de Cristo, los de Un Techo para Chile. Hay intereses puestos aquí en la colaboración. Entonces, ese también tema es como interesante recuperarlo a la hora de definir una sola línea, digamos, ¿ah? Como tener comportamiento como bien táctico en momentos en que se nos prohíbe reunirnos y cosas así. Entonces, como que hay algunos márgenes, yo sé que es distinto, pero hay algunos márgenes que se pueden usar, conexiones virtuales, ¿no es cierto?, y elementos para ir generando redes para el desarrollo humano, ¿sí? Eso, como para complementar. Sí, yo me quedo con una de las cosas que dijo Pedro, esta idea de que no están las condiciones políticas para ser comunidad. Yo creo que efectivamente no están ni políticas, ni sociales, ni económicas. Digamos, hay un modelo que efectivamente vuelve muy complejo que la comunidad sea lo natural. No sé, en tiempos previos a la pandemia, pedirle a una persona que se organice, que se demora 2 horas en llegar a su trabajo, 2 horas para ir, 2 horas para volver, que trabaja de lunes a domingo, y luego enojarse porque la persona no participa, efectivamente tiene que ver con no ver al otro también. Entonces, esto es parte de una situación económica, un poco decía, la construcción del otro mediante el consumo. Por lo tanto, claro, no son políticas, no son sociales, no son económicas, pero ahí también coincido con Jorge que efectivamente, a lo mejor, más que las condiciones cambien, generalmente ante esas condiciones se generan prácticas de resistencia en lo cotidiano que a veces uno ni siquiera observa o ni siquiera se relevan en los seminarios porque son tan cotidianas que pueden emerger o se hacen más evidentes en tiempos de crisis. Por eso que emerja el cacerolazo, la olla común, son cosas que efectivamente han sido parte de nuestra historia organizativa, entonces no es casual que emerjan de pronto, ¿cierto? No es como espontánea esa emergencia, sino que responde a una historia, a un contexto histórico, social y cultural nuestro, que está ahí presente, ¿cierto? O latente. No sé si a lo mejor a alguien le gustaría agregar algo, yo creo que ya para ir cerrando. Natalia, Karen, u otra persona. ¿No? ¿Sí? ¿No? Bueno, entonces agradecer la participación de todos y todas, especialmente de Natalia y Karen, que nos acompañaron con sus experiencias, con su perdón, es que estaba leyendo el chat, por eso me desconcentré, nos acompañaron con su experiencia y sus reflexiones, ¿cierto?, de lo que está pasando, de lo que ha pasado, de comprender que esta pandemia está puesta en un continuo, que está, por lo tanto, contextualizada en un 18 de octubre, contextualizada en un modelo capitalista, contextualizada en una dictadura, y así uno puede seguir hacia atrás. Así que esto
Me parece muy bonito y rescatable lo que pasó. Hay el comentario, ¿cierto?, sobre lo que pasaba en los años 80, las formas que habían, cómo se ha complejizado el escenario, el tema de los narcotraficantes que quizás no lo alcanzamos a abordar. Natalia un poco lo planteó en esta crisis que tiene la legua, ¿cierto?, y que hoy día entonces el contexto cambia, ¿cierto? Pero no nos olvidamos de este pasado para poder hablar del presente y pensar en un futuro. Yo creo que eso es tremendamente relevante, creo que es algo que emergió, que no había estado quizás en los conceptos previos, pero se instala porque es algo evidente. Así que agradecer a los... Sí, Karen. Antes de terminar, agradecer la invitación. Yo creo que para nosotros como escuela es importante también dar a conocer una visión más desde la región, ¿cierto? Desde una región que no que tiene sus particularidades, y que la población también tiene las particularidades propias de donde habitan, pero también, o sea, hacer como una especie de llamado. En realidad yo creo que el estallido, la revuelta viene a demostrar de que muchas veces nos centramos en que no están las condiciones para, o no están, no es el momento para organizarse, no es el momento para hacer algo, pero yo creo que la espontaneidad también de aquello nos demuestra de que muchas veces esta violencia estructural a la que nos vemos sometidos a diario supera todas las capacidades proyectivas que uno pueda tener como organización. Pues entonces, nada más que acogerlo y tratar de a partir de ahí construir algo que venga en respuesta y que venga a solucionar también aquello que se plantea como necesidad o como problemática dentro de los núcleos más populares. Nosotros somos unos convencidos de que finalmente la construcción colectiva y colaborativa va a traer buenos frutos, pues, ya sea en este contexto que obviamente nos arrastra a modificar nuestros modos, nuestras formas de comunicarnos, pero que también permite, no sé, pues, que se abran espacios como este de discusión y de conocer y ver también desde distintas perspectivas tanto la crisis como la cotidianidad. Eso. Muchas gracias, Karen. Fabián. Sí, Carolina. También me gustaría agradecer a Natalia y a Karen su participación. Me pareció un interesantísimo conversatorio. Creo que un tema que invita a continuar analizando nuestra cotidianidad y lo que se viene, y para eso invitarlas a otros espacios tal vez, porque creo que esto de sentir la cercanía, que de repente uno la pierde en esta virtualidad, fue de un interés súper grande, súper bueno. Querida Miriam, también te saludo. Me alegra verte por ahí, ¿cierto? Y me alegra que esto convoque a aquellas personas que también hemos trabajado, como Miriam que está ahí, como la Natalia, la Karen, que hoy día se suman a este interesante debate, y creo que esta es la manera de seguir trabajando colaborativamente, y creo que es lo que tenemos que seguir potenciando. Así que, bueno, muy agradecida de todo, saludo a todos, lo reitero. Besitos y gracias, ¿no? Gracias, Fabián. Eso, muchas gracias. Bueno, eso, muchas gracias una vez más a todas por participar, Natalia, Karen especialmente por darse el tiempo, y a los estudiantes, a los demás, yo espero que esto haya servido. Así que muy amable, muchas gracias. Chao, gracias. Chao, Chao. gracias. Chao a todos, chao Pedrito, gracias. Carolina, Chao, chao a todos. Sí. Chao, Miriam. gracias, colegas. Gracias a todos. Gracias. Un abrazo. Karen. Chao, Miriam. Chao. Chao, que estés bien.